Hoy en Fibra Óptica hablaremos de seguridad informática en Wi-Fi, también acerca de la idea a la generación de valor en proyectos de tecnología y las primeras pruebas del dron de Facebook para dar internet al mundo. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que permanezcan en la frecuencia 91.5 FM, Zona 3. Hoy vamos a iniciar el programa con la participación de Luis Pérez. Él es especialista en comunicación y relaciones públicas de Eureka en la Ciudad de México. Nos habla acerca de las primeras pruebas del dron de Facebook para llevar internet a todo el mundo. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Cuéntanos acerca de este proyecto bastante ambicioso de Facebook. Pues sí, pues resulta que va alineado con, Facebook no está orientado a la tecnología aeroespacial. Sin embargo, este proyecto está dentro de lo que Mark Zuckerberg llama conectar a todo el mundo, ¿no? Entonces, el dron tiene el tamaño final de una aeronave que es muy parecido al Boeing 737, entre 28 y 35 metros de punta de ala a punta de ala, y pesará menos que un automóvil. Será impulsado por paneles solares colocados en las alas. Ya hemos visto este tipo de modelos de aviones con energía solar que han volado por el Atlántico, y pues estará volando a más de 60,000 pies de altura por varios meses, pero el vuelo inicial pues ya fue, creo que por ahí el 3 de julio, y por ahí lo que estaba leyendo yo es que se les rompió un ala. Sin embargo, pues lo que busca Mark Zuckerberg con este proyecto es llevar internet a 2.500 millones de personas a través de varias aeronaves similares que van a estar dando pues internet, que es parte de uno de los derechos humanos de la tercera generación, el proveer de conectividad a todo el mundo. Así es, como lo decíamos, pues es un proyecto bastante ambicioso, porque finalmente ellos lo que buscan es tener a los usuarios conectados, ¿no? Para que su negocio pueda seguir adelante, es decir, llevar publicidad, colocarla directamente con todos los usuarios que forman parte de la comunidad de Facebook, y que, pues para lograrlo está recurriendo a este tipo de aeronaves no tripuladas que se abastecen de energía solar para hacer los vuelos. Se tiene calculado que estén volando alrededor de un mes más o menos, lo que les dé la autonomía con las baterías y todo este sistema que tienen, pero podría ser mayor, ¿no? O sea, ahorita son las pruebas, eso es más o menos lo que tienen hasta el momento. Ya van 2 pruebas, como tú lo señalas, Luis, pero seguirán pues trabajando en desarrollar esta tecnología, hacerla más eficiente. Sí, y nada más para clarificar, fue en mayo cuando el segundo vuelo del dron Aquila, que fue con éxito, voló por 1 hora y 46 minutos hasta 910 metros de altura, y fue el año pasado donde esta aeronave de 450 kilos de peso, pues tuvo ahí el error que hizo que se rompiera una de las alas. Lo que sí han hecho es que después de este primer vuelo hasta el segundo, los ingenieros de Facebook han agregado cientos de sensores para recopilar más datos. Yo creo que con este tipo de aeronaves, más que tener también internet, vamos a tener un mejor mapeo, por ejemplo, de zonas rurales, de zonas inaccesibles, a diferencia de lo que ahorita nos da, por ejemplo, Google Maps, que a través de imágenes satelitales podemos ubicar, hasta podemos encontrar, por ejemplo, en Canadá la cabeza de este nativo americano. Creo que los drones podrán ayudarnos a también encontrar más fácilmente algún tipo de acceder a desastres naturales, a algún tipo de medir los incendios forestales como los que suceden en California. Entonces, yo creo que no nada más es para proveer de internet, sino para tener mejor monitoreado pues el planeta. Y el esfuerzo de Zuckerberg no es individual, también Google está realizando las mismas pruebas con un proyecto que en lugar de utilizar aviones o drones, utiliza globos aerostáticos. Entonces, por ahí estamos viendo un interés
importante de empresas como también Microsoft, que busca utilizar el espectro de televisión para llevar internet a zonas rurales en Estados Unidos. De las empresas considerábamos que no son proveedores naturales, al contrario, son los que se benefician de la neutralidad de la red para llevar para llegar a más personas y proveer de internet a más personas. Sin duda. Sí, había también leído alrededor de este tema de los drones para llevar internet que estarían volando a unos 600 metros de altura sobre el nivel del mar en las zonas, obviamente, que quieren tener cobertura. Lo harían alrededor de un lapso de 1 mes a 3 meses y estarían utilizando también, Luis, una tecnología para enviar la información, la señal con rayo láser, ¿no? que dispara justamente hacia la Tierra y pues estaría llevando todos estos datos. Realmente es un proyecto bastante interesante y lo que presenta también Google o el proyecto en el que están trabajando que se llama Loon. Loon, así es. Es también interesante porque bueno, pues lo piensan lograr a través de globos aerostáticos. Sí, y creo que la parte tanto de Loon como, también Google ha experimentado con drones, y es muy interesante ver ver a estas dos empresas, Facebook y a Google, siendo parte de esa innovación, sobre todo que sí es más aeroespacial que de conectividad, sobre todo que vienen de la semana pasada de tener algunas polémicas por parte de la asociación por estos 64,000 medios que se quejan que están utilizando los espacios publicitarios Google y Facebook de manera inadecuada. Entonces, al final son empresas con una capacidad financiera enorme que pueden financiar, que pueden pagar por estos proyectos, que pueden hacer este tipo de investigación, y sobre todo previendo que la ONU nos acaba de dar los resultados de cuántos vamos a hacer en el 2030, que ya vamos a hacer 11.200, 7.000, ahorita somos 7.500 millones de personas, y tenemos 1.000 millones más en unos 13 años, según la ONU. Entonces, pues también hay que ver a dónde va el crecimiento de la población, sobre todo con países que van a estar utilizando Internet como la India, que se convertirá en el país con mayor crecimiento, el más poblado del mundo, donde ahí están muchos desarrolladores. Recordemos que hay muchas, como los Airbnb de los desarrolladores o programadores, muchos se pueden contratar a distancia hasta la India, por ejemplo. Así es. Oye, Luis, también este proyecto, el que está presentando Facebook, es parte de un tema llamado Internet.org, que precisamente lo desarrolló Facebook, y lo que intenta es llevar lo que ellos llaman Free Basics, o lo básico de Internet, a la población que no tiene, a las personas que no tienen acceso a un servicio de paga. Obviamente que tendrán acceso a Internet, a través de sus portales y de sus contenidos, que es finalmente lo que ellos quieren lograr, pero buscan también de esta manera beneficiar a la población, que tengan acceso a servicios y a educación, que mejoren sus vidas. Esa es finalmente la idea principal, pero obviamente pues también mantenerlos dentro de su red y presentar información de los anunciantes. Así es. Ahorita, por ejemplo, la base de Facebook creo que son los 2.5 millones de personas que están registrados en Facebook, y pues somos un mercado cautivo porque también conocen nuestras tendencias, nuestros likes, que visitamos, con quién nos juntamos, las preferencias, más cómo nos interactuamos entre nuestros propios amigos. Y yo creo que con más información, es decir, tener la cobertura a nivel mundial de cómo consume el Internet, pues toda la población, le da una información increíble para el tema de publicidad. Entonces sí es, no todo es gratis en la vida. Entonces yo creo que sí es parte de ese gran plan de tener un mejor marketeo, un mejor anichar mejor los productos y servicios a través de anunciantes, que ahora sí puedes tener a tu marca totalmente global con este tipo de servicios y de cobertura. Así es. Pues ahí está entonces un paso más en este proyecto, en el avance del proyecto. Ya veremos entonces las próximas pruebas, a ver qué reporta la compañía, pero es interesante, ¿no?, que van concretando pues esta meta. Sí, y también sin ser aguafiesta, yo también hay que determinar qué dicen los gobiernos mundiales, qué dice el G20, la Unión Europea, el Mercosur, sobre este tipo de proyectos que también es una monopolización de la información, seamos honestos, y una monopolización de cómo se consume el Internet, pudiendo, por ejemplo, una empresa privada afectar intereses políticos independientes de un Estado democrático en cualquier parte del mundo. Exacto, sí. Ellos en la
en la página de internet.org. Están también convocando a gobiernos, a organizaciones sin fines de lucro, a desarrolladores, en fin, a la gente que se quiera sumar al proyecto, a estar aportando y que se sumen también, ¿no? Al compartir su información, en el caso de los gobiernos, el que tengan acceso a la información, a todo lo que le puede ser de utilidad a la población, pues como decíamos, no solamente de Estados Unidos, sino pues, de todos los países del mundo. Sí, y en el caso de zonas en desarrollo, pues imagínate manuales de cómo hacer tu purificador de agua o cómo instalar un panel solar. Yo creo que es algo bueno que debe de ser muy bien observado por el gobierno mundial. Así es, Luis. Pues te agradezco mucho el que hayas tocado este tema y recuérdanos cómo podemos estar en contacto contigo. Claro que sí, Jorge, me pueden encontrar en Twitter como @noclispérez y les recuerdo que soy especialista en comunicación y RP para Eureka en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Luis Pérez. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos de regreso con ustedes y en los próximos 2 segmentos vamos a platicar acerca del tema que nos trae Salvador Martínez, profesor de innovación del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Es de la idea a la generación de valor en proyectos de tecnología. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge Eduardo Mayor, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues estuviste presente en Campus Party la semana pasada y con muy buenos resultados, ¿no? Porque justamente tú estuviste involucrado en la metodología del hackathon, y es algo que se va a implementar también ya a nivel nacional. Cuéntanos un poco acerca del evento y de cómo trabajaron esta dinámica en la edición pasada. Sí, a mí me tocó participar lo que viene siendo, como comentas, el hackathon, el desarrollo de la metodología de lo que es el desarrollo, entrega y evaluación de los proyectos para el hackathon, y que lo maneja en este momento Talent Network, que va a desarrollar el hackathon dentro del campus y va a desarrollar hackathones pues, a nivel nacional, ¿no? También estuve dando una plática, una conferencia que tiene por título de la idea a la generación de valor. Y bueno, estuvo muy padre, estuvo muy interesante. Lo del hackathon está bastante interesante, sobre todo la forma en la que ya el ecosistema de tecnología en México, sobre todo en Guadalajara, ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí. Se ha desarrollado de una manera impresionante. Por ejemplo, ahora en este hackathon se tuvieron como empresas presentes muy, muy importantes como Bosch, estuvo IBM en la parte cognitiva, que son los que manejan a Watson, estuvo también por ahí empresas, bueno, el gobierno estuvo muy involucrado, claro. Estuvo ahí el gobierno de la parte de gobierno digital, ¿no? Que le llaman. También estuvieron, bueno, fueron un montón de equipos, creo que pasaron los 300 equipos que estuvieron en el hackathon, y es muy interesante la dinámica que se va generando, ¿no? Sobre todo esta forma de creación de tecnología, porque hablamos mucho sobre la tecnología, en cómo va alcanzando y cómo va creciendo, sobre todo a nivel internacional, y poco se habla de lo que se está desarrollando aquí en México, ¿no? Exactamente, hay mucho talento, ya hemos visto que pues incluso de estos talentos vienen a buscarlos, ¿no? A reclutar gente de otros países. En el caso de Estados Unidos es uno de los que más reclutan, ¿no? Y sabemos pues que hay un gran potencial con los jóvenes, hay muchas ideas, pero también hay que encauzarlas, hay que darles también un apoyo. ¿Cómo hacerle entonces, Salvador? Porque pues tenemos estos eventos como el hackathon, también los que se realizan frecuentemente en universidades, pero hay una metodología. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? ¿Qué es lo que estás aportando? Bueno, yo tengo ahorita 8 años de experiencia en lo que tiene que ver con innovación, en desarrollo de proyectos, evaluación de proyectos. He tenido la suerte de trabajar con proyectos aquí en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y hasta en Asia me ha tocado trabajar. Y algo que es muy interesante es que los hackatones en general, a nivel internacional, y sobre todo aquí en México, se da mucho que los proyectos salían muy, muy bonitos, o digamos muy impresionantes, pero a la hora de tratar ahora sí de invertir para aplicarlos no se podía. Claro. Porque el hackathon, que para los que no conozcan lo que es un hackathon, es una competencia enfocada a tecnología, sobre todo a programación o hardware, para soluciones de diferente ámbito, ¿no? En este caso habían diferentes verticales como salud, gobierno digital, digitalización de pymes, movilidad, etcétera. Y algo que normalmente se veía y que consideramos que en este hackathon sí se logró,
fue poder posicionar ahora sí una validación económica, por decirlo. Más la validación le llamaría yo viabilidad, una viabilidad económica, es decir, no más allá de que se puede hacer técnicamente, económicamente se puede hacer y se puede generar lo que se llama atracción, es decir, ventas para poder crecer de manera sostenida. Y eso es algo que ha hecho mucha falta a la hora de desarrollar proyectos aquí en México. Y que en Estados Unidos les tomó también mucho tiempo llegar a donde están. Pero una vez con una metodología correcta, ¿qué significa esto? Una metodología que tenga objetivos, que la gente desde que empieza a desarrollar una solución se tiene un objetivo claro, hacia dónde se quiere llegar, qué tan escalable, es decir, qué tan amplio puede ser su mercado. Uh-huh. Después, bueno, qué tecnologías voy a usar, cómo lo puedo implementar junto para crear un prototipo, es decir, un pequeño producto. Y ya posteriormente decir, bueno, este producto lo voy a vender de tal mercado que yo definí antes, cómo lo voy a introducir, ¿no? Claro. Y esto da mucha certidumbre a los inversionistas, que es algo que también ha estado cambiando mucho en este ámbito aquí en México. Los inversionistas, el inversionista mexicano, latinoamericano, suele ser muy adverso al riesgo. Claro. Entonces, ahora poco a poco ha estado cambiando eso y mejorando las tecnologías, sobre todo los proyectos jóvenes, haciéndolos mucho más viables, se abre mucho más la oportunidad, ¿no?, de inversión. Oye, ¿qué crees que se deba a este cambio en la mentalidad de los inversionistas o en la manera en la que están tomando ya las decisiones? Se debe a 3 puntos principales, en mi opinión. El primero es el cambio generacional. Okay. O sea, ya los inversionistas que ves ahora o que hablan con los emprendedores o innovadores, por así decirlo, son más jóvenes. Entonces ya ellos entienden o tienen más ganas de riesgo, ¿no? Okay. Es uno. O los que tienen mucha ganas son más grandes o ya muy grandes y lo que quieren es dejar una huella. Entonces hay una posibilidad, ¿no? Segundo, que ahora sí los norteamericanos, como comentabas, nos están comiendo el mercado. Es decir, empiezan a salir muchos proyectos y de repente cuando dices, este proyecto está bien padre, ¿por qué no lo agarré? Se dan cuenta los nuevos inversionistas aquí en México, los venture capitalists que le llaman, uh-huh, que lo dejaron pasar y llegó alguien de Estados Unidos y le invirtió. Sí. O llegó alguien de Estados Unidos y lo agarró y se lo llevó. Te pongo un ejemplo, las empresas más exitosas que le llaman, del modelo startup, es decir, pymes, sobre todo microempresas enfocadas en tecnología, que son exitosas aquí en México y que son de mexicanos, sí, han sido fundadas en Estados Unidos. Entonces eso también tiene mucho que ver que ahora cambien ese chip. Y por último, la ampliación en el ecosistema, es decir, que cada vez hay más proyectos, cada vez hay más empresas norteamericanas que se vienen para acá, o europeas, visores europeos que se vienen acá a buscar proyectos. Entonces aquí mismo los inversionistas empiezan ya a buscar a que no estén ellos acaparando el mercado, sino que los que estén aquí poder generar, ¿no? Y entre más proyectos, más facilidad hay de invertir. Ok, entiendo entonces que hay más competencia y bueno, eso también se vuelve atractivo, ¿no? Sí, claro, porque también es como dicen, no había competencia, entonces claro, seguramente hay algún riesgo muy grande. Sí. Llegan los norteamericanos o llegan los europeos, empiezan a invertir mucho, entonces ya el mexicano dice, bueno, aquí hay algo que sí no vale la pena ese riesgo. Correcto. Ahora, las tasas de inversión o la tasa de retorno, es decir, lo que ellos están invirtiendo y el momento en el que ya están recuperando esa inversión, ¿cuánto tiempo les lleva? ¿Cuánto es lo que resulta atractivo para ellos? Sobre todo, pues, para que puedan apoyar estos proyectos, porque hay unos bastante interesantes, pero si no se les presenta, a veces nada más es cuestión de presentar, sí, claro, de presentar los datos de manera atractiva, pues a veces no se logra, no hay interés de parte de los inversionistas. Sí, aquí hay 2 problemáticas muy claras, o 2 huecos, digamos. Uno, la educación financiera. No existe en realidad una educación de cómo presentar un proyecto de invertir. Sí. Y yo te lo comento con toda honestidad, teniendo 8 años en esto, habiendo trabajado de hecho en una multinacional en el lado de finanzas. Cuando me tocó presentar proyectos de innovación, y ahora, como lo sé, me tomó muchos años entender muy bien cuál es el pensamiento del inversionista de riesgo, sobre todo en el área de TI. Eso es una gran problemática, porque si los chavos que salen del hackathon o que sales de tu universidad y que es por una empresa como el típico, no sé, en el garage, ¿no? Como sí, Steve Jobs y Wozniak, y ya lo pones, no sabes cómo presentarlo. Entonces esa es una problemática que existe, falta esta parte de educación, que el ecosistema a través de comunidades sí se ha tratado de cerrar eso, ¿no? Y segundo, en lo que dices de las tasas, ¿no? ¿Cómo funcionan esto? Es algo que también los inversionistas mexicanos y latinoamericanos se han estado adaptando.
¿Cómo le hacen en Estados Unidos? Muchos preguntan. A mí me tocó hablar una vez con Dave McClure. Para los que no conozcan, es el que fue fundador y hasta hace poquito director general de 500 Startups en Silicon Valley, una de las, digamos, incubadoras más grandes o sobre todo de mayor impacto a nivel mundial. Él me comentaba que lo que ellos hacían para disminuir el riesgo era se juntaban 20, decía el, excompañeros de IBM o HP. Cada quien ponía una cantidad de dinero, normalmente era alrededor de $200,000. Entonces ya juntaban una quita de 4 millones, ¿no? Sí. Y desde ahí ya empezaron a repartir a 40 diferentes proyectos $100,000, o si juntaban más, a 20 proyectos $200,000 o $300,000 por proyecto, y así diversificaban en 40 proyectos. 40 proyectos que ya ellos los habían analizado, que ya habían elegido, sabiendo que de esos 40, 4 iban a pegar. Pero conociendo que esos 4... el rendimiento, digamos que le llaman, les gusta mucho llamarle en lo de startups, la famosa gráfica de la J, que es exponencial totalmente. Sabían que ellos en 3 años, ese proyecto iba a valer de lo que ellos invirtieron 10 o 20 veces más. Entonces sabían que en 3 años ellos lo revendían, digamos, sus partes, o cuando crecía tomaban parte de sus ganancias o en dividendos, y eso es lo que lo generaba, o sea, les daba el retorno en 3 años, ¿no? Claro, entonces estaban apostando también pues a la cantidad, ¿no? No solamente a la calidad, bueno, también a la calidad, entiendo, porque estudiaban, como bien lo dices, pero sí estaban apostando a varias empresas y a veces aquí se tiene también esta idea de que, bueno, voy a encontrar esta startup de oro, ¿no? Y le voy a poner ahí todo el capital. Sí, el famoso unicornio que le dicen. Exactamente. La startup o la microempresa de tecnología del $1 billón, ¿no? Sí. Es muy complicado, la verdad. Es algo fuera de lo común. Para darte una idea, de todos los startups que nacen en Silicon Valley, que ya ahí están muy estudiadas, vienen de grandes universidades, menos del 10% triunfan. Sí, Y de esas, y de eso el famoso unicornio, los unicornios son el 0.001. Entonces, estás hablando que si esto lo traemos a México y tú quieres apostarle a una, no, pues estás muy perdido, ¿no? Es muy complicado que esa se vaya a dar, no porque no vaya a funcionar, porque en México hay mucha demanda y muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente, a lo que voy con esto es que es un mercado muy grande. Claro. Pero aún así el porcentaje sigue siendo muy pequeño. Entonces, sí debe de haber una educación de ambas partes de que es inversión de riesgo y inversión de riesgo muy bien dividido, ¿no? O sea, muy bien amortizado, digamos, en ese sentido. Exacto. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para seguir hablando de este tema, de la idea a la generación de valor en proyectos de tecnología. Envíen sus comentarios a través del 33 18 80 76 41 en WhatsApp. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica y seguimos conversando con Salvador Martínez, profesor de innovación del TEC Campus Guadalajara. Nos va a hablar también de la idea a la generación de valor en proyectos de tecnología, que fue su ponencia como parte de su participación en Campus Party, ¿no? Salvador, también me gustaría que nos hablaras un poco más acerca del hackathon, esto que se dio allí en Campus Party, y que pues trabajaron en varias verticales. Así es, mira, te comento un poco sobre las verticales y el proceso, ¿no? El hackathon se dividió en 9 verticales principales. Entre esas verticales estaba, por ejemplo, la vertical de salud. Sí. Cómo resolver las problemáticas de salud. Estaba la de movilidad y transporte, que estaba, de hecho, auspiciada por Bosch, patrocinada por Bosch, que era para ver cuál es la nueva forma, ¿no? Sobre todo de movilidad. Cómo cambiar el entorno que tenemos ahora sí, de la cantidad de automóviles que hay, sí, a algo mucho más enfocado a la parte de movilidad dentro de la ciudad, ¿no? Estaba también la parte de digitalización de pymes, sí, que estaba enfocada a ver cómo ese paso se iba a dar a los pymes. Se enfocaron muchos de los proyectos bastante interesantes la parte de contabilidad, cómo acelerar y ayudar, en este caso, al SAT, a mejorar, ¿no? Esa conexión y que no se
crea tan demonice tanto esa parte del SAT, ¿no? Que entra en la vertical de inclusión financiera, ¿verdad? No, esa es otra, es muy interesante. La parte de inclusión financiera se enfocaron a, el proyecto que ganó tiene que ver sobre educación financiera a las amas de casa. Ah, correcto. Entonces, es muy interesante esa parte. También está una vertical que a mí se me hace muy, muy interesante, es el gobierno digital. Entonces, cómo mejorar, ahora sí, a la parte del gobierno, cómo mejorar los accesos a las diferentes herramientas del gobierno de manera digital, que esa parte para mí tiene mucho valor y es algo que normalmente no atendemos mucho y que es por lo mismo, ¿no? Por eso de repente uno dice, oye, no sabía que tenía tal cosa, o podía ser tal servicio o tal obtener tal recurso del gobierno, y es porque no se tiene esa información, ¿no? Claro. Oye, me gustaría que nos hablaras también de algunos de los proyectos de los que te acuerdes, ¿no? De los finalistas y sobre todo, qué fue lo que también te llamó la atención de lo que estaban proponiendo como solución. Había proyectos muy interesantes. Hay un proyecto que tiene que ver con movilidad, pero no con la movilidad ciudadana, sino la movilidad de las personas. Y es una silla, si no me acuerdo, que tiene un dispositivo el cual permite te permite moverte, pero con ya sea gestos corporales o inclusive que le da con ondas, con vibraciones del cerebro. O sea, tú puedes controlarlo ahora sí, al puro estilo de los hombres X, ¿no? Así controlarlo. Y eso permite una movilidad impresionante a gente que tiene ciertas discapacidades, ¿no? Que dices, yo tengo una discapacidad motriz, una persona una discapacidad motriz alta, entonces puede estar en una silla y a través de las ondas cerebrales mover, y eso le permite una independencia que ahorita no existe. Y ese ganó en el área de movilidad. Muy buen proyecto. Claro, pues ahí están, ¿no? Algunos de estos proyectos que vale la pena también revisar a fondo, porque son soluciones que impactan también en la vida de las personas. En particular que estabas mencionando, Salvador, creo que sí le devuelve calidad de vida, ¿no? Sí, y de hecho la metodología que se estuvo utilizando tiene como finalidad el hecho de que sí se vayan, ¿no? Que sí se utilicen esos proyectos, porque ahí hay un peligro de que los proyectos en realidad se queden a medias, ¿no? Que es lo que más o menos ha pasado, y así cómo llevarlos al mundo, ¿no? Digamos, a inversión, a que se produzcan, a que sí se enfrenten al mercado. Te comento rápido los filtros para que se entienda y la gente entienda cómo llegan estos proyectos a la final y por qué estos proyectos ahorita tienen ya una capacidad de poderse llevar a cabo. De hecho, todos los proyectos los ganadores de vertical ganan 100,000 pesos al final de cada vertical, y el ganador final, si no me equivoco, gana 300,000. Sí. Entonces son 400,000 en total, que es una cantidad ya no menos, como decimos, despreciable, claro, para poder implementarlo. En los filtros, el primer filtro tiene que ver con lo que le llaman impacto, es decir, qué tanto impacto va a crear el proyecto. Entonces tiene que ser un proyecto que resuelva una problemática que los diferentes verticales impusieron. Normalmente esas verticales estaban a nombres de patrocinadores o del gobierno. Entonces gente experta en esos temas ponía una problemática real, en este caso del país, y ellos ya tenían una idea sobre una de esas problemáticas, donde venían 2 o 3, ponían la solución, decían que el impacto en números, es decir, qué tanta gente va a impactar, qué tanto va a llegar, y de ahí se movían a la siguiente etapa, los que pasaban, que era la parte de viabilidad tecnológica, donde ellos ya exponían qué tecnologías iban a utilizar y cómo ellos visualizaban que se iba el producto o servicio. Claro. Si la tecnología y el producto o servicio se veían que sí tenían coherencia, entonces iban al tercer filtro, que es el filtro de desarrollo tecnológico. Aquí presentaron un pequeño prototipo, es decir, un pequeño producto, ¿no? Sí. Si en este caso una tecnología, un pequeño robot o una maqueta o algo que demostrar, si es un servicio, ahora sí que el servicio puesto en prueba, ¿no? En pequeño. Una vez que si funcionaba bien el prototipo y iban a la última etapa. Esta etapa es la etapa de implementación, ¿no? Donde ellos ya decían, bueno, nuestro mercado es tal, nuestro impacto era de tal manera, entonces nosotros vamos a entrar al mercado por este medio, ¿no? Canales de distribución, qué financiamiento necesitan, cuánta producción necesitan hacer, y ese era ya el último paso. Eso ya aseguraba que cuando llegaban con los jueces finales en la final del hackathon, que los proyectos sean proyectos que sí cumplían una problemática, que sí tenían un impacto claro, que sí funcionaba tecnológicamente y además que estaba muy bien enfocado el camino.
Entonces Claro. ya con dinero ya está muy pavimentado, o sea, todavía falta mucho desarrollo, pero ya están mucho más cerca, ¿no?, de llevarlo. Exactamente, sí son viables ya pasando todos estos filtros. Así es. Oye, Salvador, me gustaría también que nos hablaras en los minutos que nos quedan de conversación acerca de tu ponencia. Se trata de hablarles de la idea, o sea, de lo que se lleva este paso, ¿no? De generar la idea hasta llegar a, pues, a concretarla, ¿no? A traducirla en un proyecto de valor. Sí, sobre todo entender cuál es el valor dentro de la idea. Hay una problemática que se ve muy claro en los proyectos de tecnología y en realidad en cualquier proyecto que se vaya desarrollando, pero principalmente en tecnología, y lo vemos muy, muy bien en las universidades, y me estoy refiriendo en este caso que me ha tocado ir a evaluar proyectos o a ver proyectos en el ITESO o proyectos de la UVM, o de la UDG, del TEC de Monterrey, etcétera, de varias universidades. Y la cuestión es que cuando desarrollan, ya sean los jóvenes, proyectos, la cuestión es que tienen una muy buena idea. ¿Sí entendés? Es el típico de voy caminando y, si hubiera esto sería la vida más fácil, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar la idea, crean, tecnológicamente funciona, pero no están viendo cuál es el valor, es decir, qué le están dando a la otra persona. El ejemplo más claro que yo pongo es el Starbucks. Siempre empiezo con eso porque es algo que todo el mundo ubica, ¿no? Uh-huh. Les digo, bueno, Starbucks es el mejor café del mundo que han probado. O sea, el que han probado el mejor café en tu vida. No hay nadie, nunca nadie ha levantado la mano, ¿no? Es el café más barato, nadie levanta la mano. Entonces dice, ¿por qué, no? ¿Por qué pega tanto? Y la respuesta principal es el ambiente. O sea, ok, el ambiente. Pero ¿saben cuánta gente de la que va a Starbucks se queda? Según un estudio de Forbes, se publicó en Forbes en Estados Unidos, a nivel mundial, arriba del 97% de la gente que va a Starbucks no se queda. Entonces, ¿cómo es posible que todo el mundo vaya a comprar y solo el 3% aproveche ese ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a descubrir que no, que la cuestión del Starbucks es lo mismo que pasa con McDonald's. Es la estandarización. La gente va a Starbucks como va a McDonald's porque sabe ya que sabe. Sabe que va a llegar con una calidad de producto, con un precio aproximado y ya conoce lo que es. De hecho, McDonald's, cuando hacen las encuestas, están visitados por 3 grupos en específico. 1, que tienen hijos pequeños que van a jugar o quieren la cajita feliz. 2, jóvenes que no tienen dinero, entonces lo ven como una opción económica. O 3, turistas. Claro. Que van y dicen, ¿sabes qué? Yo ya comí aquí en Guadalajara tacos, me enfermé el otro día, prefiero ir a McDonald's. Sí, ya conocen el producto en alguna otra parte del mundo y van a la segura, por así decirlo. Así, de hecho, es muy gracioso porque si llegan a ir a China o Asia, los McDonald's están llenísimos y todos de turistas porque le tienen pánico a la comida. Entonces, ¿a qué va con esto? Con la generación de valor. Entienden qué es lo que quiere el cliente. El producto está centrado en el cliente. ¿Y qué es lo que quiere el cliente? En este caso, seguridad, un sabor estándar, un precio conocido, y por eso funcionan. Entonces, cuando alguien desarrolla una idea, y ese era el ojo de la ponencia, es entender el cliente, ¿no? ¿Cuál es la problemática que me pone el cliente? Y de ese problema, entender la necesidad del cliente y cuál es el resultado que busca el cliente. Si yo entiendo bien el problema, y de ahí la necesidad, y de ahí el resultado, se puede llegar a un buen proyecto. No sé si tenemos 2 minutos para explicarte un proyecto. Hay un proyecto mismo en la ponencia que en preguntas y respuestas se me hizo muy interesante sobre los Dreamers. De hecho, ahorita escuchamos un comercial sobre los Dreamers. Estos niños que van muy chicos a Estados Unidos y resulta que en Estados Unidos no son aceptados porque pues, no hablan inglés, se ve que son inmigrantes. Y luego regresan a México y en México tampoco son aceptados porque no hablan el español de una manera diferente o la experiencia que tienen. Entonces, una persona que está trabajando con Dreamers me preguntaba, yo no sé, o sea, la problemática de ellos es que no caben en ningún lado, pero no encuentro qué idea darles porque todas las ideas que damos parecen no generar ese valor en la persona. Entonces, empezamos a desglosar un poco, ¿no? Entender. La problemática de ellos no es el que estén allá o acá, sino es la aceptación. Entonces ya cuando entendemos que la problemática de la aceptación, entendemos que la necesidad de ellos es ese cariño que existe, ¿no? La inclusión y la seguridad. Okay. Entonces ya entendemos que la necesidad son inclusión y seguridad por una problemática de aceptación. Entonces, ¿cuál es el resultado que ellos buscan? Sea lo que sea, tienen que buscar que ellos sentirse parte de algo, ¿no? Para poder sentirse productivos. Claro, que se inserten en la sociedad, ¿no? Así es, entonces me decía, oye, ¿cómo podemos hacerle? Porque son proyectos que pueden durar mucho costo. Les digo, aquí la cuestión, y esto es un comentario para todos los que quieran desarrollar proyectos en general, principalmente tecnología, es crear algo rápido, que pueda fallar rápido y que se aprenda rápido. La innovación es aprender rápido, ¿sí? No tanto fallar, pero si de todos modos en la innovación y la creatividad todo el mundo falla. Entonces fallar, pero aprender muy rápido los fallos, ¿sí? Fallar rápido para aprender rápido. ¿Y qué es lo que le comentaba a él? Y decía, ¿por qué no
en este caso teniendo Dreamers, llevarlos con gente que ya trabaja con la ONG, de familias norteamericanas, y decirles, quédate al muchacho una semana, por favor, adóptalo en tu familia, una familia 100% americana. Y de ahí ver cómo reacciona el niño y cómo reaccionan los niños con él. Entonces, si los niños chiquitos de la familia reaccionan bien con este niño chiquito y empieza a adaptarse y el niño se empieza a sentir incluido, entonces ya empieza a cambiar la mentalidad del niño, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, a ver, póngalos ahí una semana, vean cuál es el cambio que hay y vayan registrándolo. ¿En qué falló? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿El idioma? ¿Qué? Igual que decías, ¿tienes adolescentes? Mételos a trabajar. Que los trabajen en una empresa 100% norteamericana de lo que sea, mecánico, carpintero, etcétera, ¿no? Alguna cosa muy manual. Y que empiecen a aprender una semana o un mes y ver en qué falló, por qué sí, por qué no se está quedando. Y de ahí empezar a entender cuáles son las dinámicas que se crean. Y entonces ya la idea se va puliendo, ¿no? Este proyecto que ya llegas con una ONG y le dices, el proyecto ya funciona, ya tenemos esto. Salvador, pues interesante lo que nos has comentado. ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, me puedo localizar en mi correo, que es salmartinez, salmartinez, @itesm.mx, y próximamente en mi página de internet, que ya se las haré llegar por tu medio. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Vamos ahora con la participación del ingeniero Ramón Becerra. Nos habla acerca de seguridad informática en redes inalámbricas. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi estimado Jorge Eduardo? Un saludo a ti y a todo el auditorio de Fibra Óptica. Gracias, pues todo bien. Adelante con el tema. Adelante, fíjate que salieron unos datos muy interesantes en cuanto al uso del Wi-Fi aquí en México. El 95% de los usuarios se conectan y se exponen al usar redes sociales. Fíjate que hay algo muy interesante y muy importante que hay que decirle a todo el auditorio. Si por ahí han visto personas que les venden antenas, que se pueden conectar a miles de antenas que están alrededor de su casa, etcétera, 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 etcétera. Bueno, la Ley Federal de Telecomunicaciones castiga a las personas que intervienen en antenas porque esta es una intervención de una señal privada. Por lo tanto, se pueden hacer acreedores a cárcel de 6 meses a 3 años de cárcel si roban esa señal. Ahora, eso pues es importante que lo sepan el auditorio, pero es más importante saber a qué redes nos estamos conectando, ya sean públicas o privadas. ¿Por qué? Porque se están dando muchísimo el robo de identidad. Incluso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya está advirtiendo y está viendo una quinta forma de darle seguridad a todos nuestros datos en los bancos. Como perito informático puedo informarles y puedo decirles a todos ustedes que los casos de los que más me hablan y los casos el que más he atendido es robo de bancos, robo bancario, de saldo en bancos. Por lo tanto, es muy importante saber en qué redes nos estamos conectando. La mayoría de estos robos se están dando por antenas inalámbricas pues que se conectan en determinados cibercafés, que se conectan en determinados lugares que no conocen y sueltan los datos de alguna manera. Es muy importante decirle al auditorio, Jorge Eduardo, sí, pues que tenga mucho cuidado, que tenga antivirus, que tenga firewall en su computadora. Si no tiene antivirus, bueno, por lo menos que no se esté conectando a cada antena, y si están robando la señal de las antenas, bueno, hay que decirles también que son delitos, que la Ley Federal de Telecomunicaciones castiga. Los dueños de las antenas o los dueños de la señal no tienen la prestancia como para saber si realmente se están metiendo determinadas computadoras a quitarles la señal o no. Pero en el momento que se encuentren con una persona que sí sepa ingresar a su antena, que les pueda ver su antena MAC y pueda bloquearlo, los puede denunciar. Entonces, creo que sería muy importante que los Wi-Fi los respetemos, pero además nos cuidemos de caer en la tentación de ingresar a nuestras cuentas bancarias y en nuestras cuentas monetarias a través de estas redes públicas. La seguridad informática debe
estar alrededor de nuestra computadora, ya sea en las escuelas, como les digo, en los cibercafés, o al robar una antena. No sabemos dónde nos estamos metiendo, por lo tanto, podemos estar dejando datos que a la larga o a mediano y a corto plazo nos impacten en un robo a nuestras cuentas bancarias, en un robo de red social, en un robo de datos y, por supuesto, de nuestra identidad. Está creciendo el robo de identidad y, por supuesto, que nos podemos encontrar perfiles con nuestros datos, fotografías y la realidad es que lo más importante de todo esto es que nuestras cuentas, ya sea de seguridad en bancos o en las mismas redes sociales, están en peligro. Debemos de saber dónde nos conectamos. Dice que la cifra en México supera el 69% de los estadounidenses que se conectan a la red Wi-Fi. El 95% de los mexicanos que usan el Wi-Fi para conectarse se arriesgan a ingresar a redes sociales y cuentas de correo electrónico, y ahí es donde nos están agarrando con el phishing, con el farming y con todo lo que nosotros estamos conociendo actualmente, con los delitos totalmente nuevos pero que van a la alza. Te digo, la Comisión Nacional Bancaria ya va a poner manos a la obra para poner un quinto elemento de nuestra seguridad en los bancos. Se dice que podría ser, no sé, una huella digital o algo por el estilo para poder entrar a nuestras cuentas bancarias. Todavía no lo tienen bien claro, pero va por ahí. Entonces, lo primero que debemos de hacer nosotros es cuidar nuestros datos. Como derechos de protección de datos personales, aquí somos los titulares, por lo tanto somos los primeros interesados en cuidar este tipo de datos, Jorge Eduardo. Te agradezco mucho, Ramón, porque esto fortalece la cultura de la seguridad informática. Y prácticamente con esto nos despedimos. Gracias también por su sintonía. Quédense ahora con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Nos escuchamos mañana en punto de las 5. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias.